Fe y oración. Es el tema de hoy. Fe y oración son necesarias para recibir la respuesta de Dios. Dos cosas tan necesarias, tan vitales hoy en día, como iglesia, como familias, como individuos. Necesitamos fe, necesitamos oración. Por eso este año, cada mes una velada. Antes de empezar toda reunión tenemos oración, tenemos viernes de oración. Y espero diario usted esté tomando tiempo para orar. ¿Sí, amén? Hay que tomar ese tiempo, hermano, es importante. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Yo quiero invitarle, vamos orando primero, pedirle al Señor nos ministre esta tarde y que el Señor hable conforme a la necesidad de cada uno. Padre, te damos gracias, te damos alabanza, te damos adoración al único Dios verdadero, al Todopoderoso, a ti la alabanza, Señor. Esta tarde venimos delante de ti, Señor, primeramente orando, llevando cargas, llevando dificultades, porque todos aquí estamos en una otra dificultad, pero venimos confiando que cuando venimos a ti, pedimos fortaleza. Tu fortaleza viene, Señor. En ti hay refugio. Tu palabra dice que tú eres torre fuerte. Tú eres pronto auxilio, tú eres refugio. Señor, te alabamos, te exaltamos, dimos fruto de nuestro trabajo. Y ahora, Dios, que disponemos nuestros corazones a estudiar, escudriñar tu palabra, pedimos nos hables. Que sea tu Espíritu Santo guiando cada enunciado, cada palabra que hoy se ministra, Señor. Que todos aquí recibamos lo que tú tienes para nosotros. Atamos todo espíritu que quiera distorsionar, que quiera confundir, que quiera distraer en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú hablas hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 21. Este capítulo o esta porción de la palabra lo leímos el jueves. Si usted está llevando su estudio, su lectura bíblica día a día con el plan que tenemos como iglesia, el jueves leímos esta porción de la palabra. Yo quiero que me acompañe versículos 18 al 29 de Mateo 21. Dice así la palabra de Dios: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta historia es tremenda. Hay muchos estudios que podríamos sacar de esta porción de la palabra, sobre todo en la primera parte, cuando se habla de la higuera. Ahí en Marcos capítulo 11 también se cuenta la misma historia con un poco más de detalle. Hoy no vamos a hablar del tema de la higuera como tal. Hoy nos vamos a enfocar en la oración, la fe y la oración. ¿A cuánto les gustan las historias, hermanos? Yo creo que a todos nos gusta, ¿verdad? Los cuentos, todo eso que, bueno, a mí me gusta mucho. Y la última vez que papá nos contó un cuento, ya estamos muy grandes, pero fue lo mismo, el mismo sentimiento cuando éramos niños. Era algo muy especial después de la cena que papá contaba un cuento. Entonces, este fin de semana voy a ir a ver si me cuenta otro cuento. Y luego yo se lo cuento a usted. Gloria al Señor. Vamos a escuchar, ponga atención. Esa es la historia de un trabajador escocés. Está escrito, o lo escribió el hermano Charles Spurgeon hace muchos años, más de 100 años. Y escuche sobre este trabajador. Obtuvo empleo en la casa de un agricultor rico que era conocido por pagar muy bien. Y todos sus amigos lo envidiaban porque se había ido a vivir a un lugar así. Sin embargo,
Al poco tiempo regresó a su pueblo natal. Cuando le preguntaron por qué había dejado su trabajo, respondió: no puedo vivir en una casa donde no tiene techo. La casa del hombre rico tenía un techo físico, por supuesto, pero el obrero estaba hablando de una cubierta de oración. Una casa sin oración es una casa sin techo. No podemos esperar bendiciones sobre nuestra iglesia si en nuestras casas no tenemos techo, si no estamos orando, ¿verdad? No podemos, hermano, hermana, recibir tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros si no tenemos techo también en nuestras casas. El techo, el cubrimiento, habla de la oración. Qué importante, hermano, hermana, usted, padre de familia, madre de familia, matrimonio, cubra su familia de oración. Es muy importante. Si eso no lo estamos haciendo en casa, imagínese pues la iglesia menos. Otra historia. Este mismo hermano es conocido como el príncipe de los predicadores. Escribió muchísimo y hoy todavía sus palabras siguen siendo de bendición. Y él decía esto, escuche con mucha atención. Dice: el otro día leí una excusa para todo esto de no orar en casa, de no tomar tiempo con la familia para orar. Y la gente le decía: ¿sabes qué? La gente está mejor en su casa atendiendo los problemas o preocupaciones familiares y por eso no vienen a la iglesia. El hermano contesta: esto es una excusa absurda. Ninguno de nosotros desea que la gente descuide sus preocupaciones familiares. Sin embargo, las personas que mejor se ocupan de sus propios asuntos o asuntos familiares son los que se esmeran en poner todo en orden para poder ir a la iglesia. El descuido de la casa de Dios es a menudo una indicación del descuido de la propia casa. Si una persona no trae a sus hijos a los servicios de la iglesia, estoy persuadido de que no los está trayendo a Cristo. Fíjese qué tremendo. Es algo fuerte. Pero si decimos preocuparnos en la casa o en los trabajos y decir: es que, hermano, tengo algo muy urgente que hacer con mi hijo, mi hija que está en casa. Si decimos estar tan preocupados por nuestra familia, créame que seríamos los primeros a estar aquí orando, pidiendo por nuestros familiares, por nuestras situaciones. El hecho de realmente preocuparnos por nuestra familia, por nuestro hogar, pues está en que debemos orar, debemos tomar tiempo para orar. Si alguien no ora, pues está revelando que realmente no se preocupa por su familia, se preocupa por sí mismo. ¿Sale? Si nos preocupamos por familia, hay que orar. Todos aquí tenemos familiares en dificultades, familiares pasando tribulación, familiares que no son creyentes, todos. Aquí tenemos familiares así, amén. ¿Sí? Entonces necesitamos orar por ellos. ¿Cómo está nuestra vida de oración personal, familiar y en la iglesia? Hoy vamos a hablar de la oración con fe. ¿Es nuestra oración ferviente? ¿Es con fe? ¿O solo oramos por orar o porque los demás lo hacen? Hoy vamos a hablar de cómo la fe va muy ligada de la oración y una no puede estar sin la otra. Claro está, si queremos la respuesta de Dios. ¿Ya? Porque si solo hay oración, solo repetir y repetir palabras, pues eso hace el mundo, ¿verdad? Eso hace la religión tradicional, repite tantas veces tal oración y con eso. Y no sucede nada, porque no hay fe, no hay convicción. La oración necesita fe. Y cuando nosotros tenemos fe, pues oramos, ¿verdad? Cuando usted y yo tenemos fe en Dios, pues vamos a hablar con Dios. ¿Y cómo hablamos con Dios? Orando, ¿verdad? Entonces son dos cosas que van tan estrechamente relacionadas, hermano, hermana. Y créame que hoy en día necesitamos hacer un serio compromiso de oración. Yo les he dicho mucho esto, pero me bendice el saber que Dios tiene algo especial porque nos está llamando a orar.
a alabarle, a adorar, a vivir en comunión. Es algo tan vital, tan importante que se ha venido descuidando. En la mañana estábamos hablando sobre el perdón y en unos momentos vamos a hablar un poquito más de esto. Pero el instructor que estamos viendo hablaba del templo antiguo, el templo de Salomón, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra. Era considerado y debería ser considerado como un lugar donde la presencia del Señor estaba, donde había justicia, donde había amor, donde había perdón. Pero ¿qué sucedió? Ese lugar se convirtió ¿en qué? En una cueva de ladrones. ¿Se acuerda aquella vez que Jesús sacó a los cambistas, aquellos que estaban vendiendo ahí en el templo, y dijo, esto se ha convertido en una cueva de ladrones, ¿verdad? Esto debería ser un lugar, casa de Dios, un lugar donde se alaba al Señor. ¿Y qué se convirtió? Pues en gente que buscaba sus propios beneficios, sacar ventaja de aquel que venía de lejos para venderle el sacrificio. La iglesia muchas veces se convierte en eso, hermano. ¿Y un ladrón qué es? Pues alguien egoísta que busca solo el bien para sí mismo. Cuando Dios este año nos llama a orar, a adorar y vivir en comunión. Entonces estas partes nos hablan de una preocupación, un interés por el otro, por nuestro hermano, nuestra hermana, y orar, interceder, porque se necesita. Todos aquí, hermano, hermana, necesitamos orar. Yo le invito, no se distraiga. No permita que la incredulidad, la impaciencia, ocupaciones, preocupaciones o lo que sea que está estorbando le robe lo que Dios tiene para usted hoy. Dios tiene algo especial para usted, pero si usted está con esa preocupación, pues yo le animo, llévesela al Señor. Diga, Señor, aquí está, estoy preocupado, no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a escuchar tu palabra. ¿Sí, amén? Si tuvieres fe y no dudaréis. Es el primer tema que usted tiene ahí. Si tuvieres fe, Jesús le dice a sus discípulos, si tuvieren fe y no dudan, ¿qué va a suceder? Vamos a leer el versículo 21. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ellos acaban de ver algo tremendo, algo impensable. En Marcos da detalle, esto sucedió un día antes. Jesús fue a este árbol buscando fruto y dice, encontró puras hojas. Entonces Jesús le maldice y le dice, nunca más o nunca vuelvas a tener fruto. Y aquí en esta historia dice que a la mañana siguiente, próximo día, ven los discípulos y ven un árbol seco, dice desde la raíz. Entonces acaban de ver algo tan sorprendente, algo nunca antes visto, y Jesús les dice, de cierto os digo, si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, esto es lo de menos, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Este texto también es razón de muchos sermones hablando de la fe, de los problemas, de las montañas que enfrentamos y tanta cosa. Hoy no vamos a hablar de eso, hoy hablamos de fe y oración. Tener fe. Hace algún tiempo yo comentaba esto y es tener fe, hermano, hermana, es tan fácil, pero tan difícil al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Sí, es fácil porque nomás es tener fe y Dios obra y ya, nada más. Dios ya lo pagó, Dios lo hizo posible a través de la obra de Jesucristo. Pero es tan difícil porque nos cuesta creer. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, venimos a consejo y el hermano nos dice, hermano, hay que hacer esto, esto y esto, no deje de orar, confíe en el Señor, Dios va a obrar? Sí, hermano, sí, amén, amén. Y sale de aquí, se enfrenta al problema y se olvida de lo que tiene que hacer, que es esperar en Dios. Y empieza a hacer una y otra cosa a sus propios medios, con sus propios pensamientos, y todo sale mal. Y viene otra vez, hermano, todo falló. Pues sí, no esperó en Dios, no confió en el Señor, no puso su fe en el Señor. Pues no puede ir bien así. Es por eso que le digo, es tan fácil si lo hacemos, pero tan difícil cuando hay duda en nuestro corazón. Por algo Jesús le dijo, si tuvieran fe y no dudan. La duda es un problema tremendo hoy en día. Hebreos 11 está lleno de pasajes sobre la fe. Si yo le digo, ¿qué es fe?
todos podemos decir hasta en coro, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es así? Pues vaya conmigo y vamos a leerlo otra vez juntos, porque vamos a leer el segundo versículo, Hebreos capítulo 11. Vamos a estar considerando varios textos, entonces quédese ahí un ratito en Hebreos 11. Yo quiero resaltar algunos puntos. Si su Biblia tiene separador, pues ponga uno ahí, porque vamos a estar regresando en momentos. Hebreos 11, 1 y 2 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Primero, este pasaje, el primer versículo, nos habla de qué es la fe. Si usted y yo meditamos, la fe es muy distinta a lo que nosotros calculamos, lo que nosotros planeamos o esperamos. Es algo que no podemos nosotros a veces, si no es que en todas las ocasiones, entender. Muchas veces no vamos a entender cómo es que Dios obró en esta situación. En algunas otras Dios nos dará revelación y podremos entender cómo Dios ordenó todas las cosas para que aquello sucediera de manera milagrosa. Pero fíjese, el segundo versículo está muy interesante porque habla de los antiguos, que por la fe los antiguos tuvieron buen testimonio. En cierto modo, esto nos está dando la introducción a lo que sigue. Si usted sigue leyendo Hebreos 11, habla de por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Gedeón, por la fe Salomón, y por la fe David y cada uno de estos hombres a lo largo y ancho de la Biblia, hombres conocidos como hombres de fe. Entonces fíjese, qué hermoso esto. Hay una tercera cosa, y quisiera que lea el versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta tercera cosa o tercer versículo nos dice, hermano, hermana, que nuestra fe está fundada en este principio de que creemos que todo lo que fue hecho, todo lo que usted y yo vemos, palpamos, fue creado por la palabra de Dios. Cuando usted y yo tenemos fe, creemos esto, que todo fue creado por Dios, por su palabra. Él dijo y fue hecho. Ahí vea Génesis, nos da un muy buen resumen de esto, cuando Dios creó el universo. También nos dice este texto que lo que Dios dice en su palabra es verdad y no hay ni una minúscula duda de ello. Cuando usted y yo tenemos fe, creemos todo lo que Dios dice aquí en su palabra. ¿Verdad? Porque Él dice que Él creó todas las cosas y las puso en orden. Científicamente también está comprobado que hay un orden tan perfecto que si se alterara habría un caos total. Dios creó todo perfecto, hermano, hermana. La fe, hermano, hermana, es necesaria para obtener la respuesta de Dios. Yo hablé, o el título dice la fe y la oración. Ahorita estamos enfocándonos en la fe. Por eso ahí en su hojita ve fe subrayado. La fe es necesaria. La fe obra en lo sobrenatural, lo que no vemos, pero que puede suceder si tenemos fe. No deje ahí Hebreos 23, pero vamos a Mateo 17. Mateo 17, 19 al 21. Dice la palabra del Señor así: viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hay un joven ahí que está endemoniado y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y Jesús les dice unas palabras muy similares a lo de hoy. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Termina Jesús: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces se necesita fe. Ahí Jesús les describe la fe, y en este caso muy particular añade ayuno, ¿verdad? Oración lógicamente se necesitaba, pero también una preparación con ayuno, una consagración a Dios, porque era algo serio que este joven traía. Va a haber situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, que requieren un ayuno, hermano, hermana.
En otras ocasiones usted podrá orar en el momento y el milagro sucederá, pero hay otras que requieren ayuno. Pídale al Señor le guíe y Él va a responder porque Él es poderoso. Abraham es un ejemplo de la fe. Es también conocido como el padre de la fe. Creyó y vio la gloria de Dios en su vida y en su familia. Abraham. Un hombre, dice ahí Romanos, ya casi muerto, viejo, casi 100 años, teniendo un hijo. Imagínense, su esposa igual, una mujer ya muy avanzada en edad, teniendo un hijo. Nuestro Dios, hermano, hermana, es Dios de lo imposible, lo cantamos. Ahí en Romanos, yo quisiera que leamos sobre Abraham. Podríamos ir a Génesis, pero vamos a leerlo ahí en Romanos. Romanos 4, 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Escuche esto, el cual es padre de todos nosotros por su fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Él creyó en contra de todo pronóstico médico, científico, él creyó. Hermano, hermana, necesitamos la fe. Todos, los mismos discípulos en un momento le dijeron, Jesús, aumentanos la fe. Yo quiero hablarle aquí anoté 5 cosas, 5 efectos o 5 evidencias que podemos encontrar en alguien que tiene fe. Si alguien le dice a usted, yo tengo fe, ok, vamos a ver. Le voy a dar 5 cosas, cómo podemos validar. Y no solamente valide a otros, valide a sí mismo, diga, me falta fe, yo no estoy haciendo eso. Hebreos 11, vamos a volver, Hebreos 11. Hebreos 11:4, dice la palabra que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cuando usted y yo, hermano, hermana, damos o tenemos fe en el Señor, nuestra ofrenda es más agradable al Señor. Porque sabemos que Dios existe, que Dios mira el corazón y damos lo mejor, no obligados. No porque los demás lo hacen, porque tenemos fe en Dios y sabemos que Él es nuestro Señor y que debemos dar agradecidos. Sí, amén. Entonces Abel conocía al Señor, ¿verdad? Aquí nos habla, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Verdad? Cuando usted y yo tenemos fe en el Señor, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas son excelentes para Dios. No por la cantidad o lo grandioso, lo espectacular, sino porque usted tiene fe en el Señor. Recuerda aquella viuda, ¿se acuerda que dio aquellas 2 moneditas? Pero con fe. Y su historia es digna de que hoy la contamos y nos bendice el saber que esta mujer tuvo fe y Dios vio con agrado esta ofrenda. Número 2, aquel que tiene fe, hermano, hermana, obedece la voz de Dios. Hebreos 11:8, ve ahí adelantito, Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, fíjese, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando tenemos fe en el Señor, obedecemos, aun cuando muchas veces no entendemos lo que Dios está mostrando, las puertas que Él nos está abriendo, porque nosotros quizá buscamos esta puerta y Dios abrió esta otra puerta. No entendemos, no es lo que buscábamos, no es lo que queríamos, pero Dios está abriendo y está confirmando esa nueva puerta. Pues vamos. Abraham no sabía dónde iba, lo que iba a enfrentar, pero él tuvo fe y obedeció. Entonces, el que tiene fe obedece. Número 3, aquel que tiene fe es probado y pasa la prueba. También Abraham, ahí en el versículo 17 al 19, véalo rápidamente.
versículos 17 al 19 de Hebreos, dice así, 11, por la fe, Abraham cuando fue probado, escuche, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía a su hijo, su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Verdad? Fíjese, por la fe, cuando vino la prueba a la vida de Abraham, él creyó en Dios y confió que el mismo Dios que le estaba pidiendo a su hijo en sacrificio y que le había dado promesa de ese mismo hijo, iba a cumplir su promesa y no iba a fallar. Será interesante, no sé usted, pero a mí me interesaría cuando lleguemos al cielo preguntarle a Abraham qué pensó en ese momento. Si habrá pensado, dijo, pues si Dios me lo pide, pues seguramente me lo va a resucitar, o eso yo tengo la duda. ¿Qué habrá pensado él? Pero vemos su acto de obediencia, ¿verdad? Que ante la prueba él obedeció y fue premiado, ¿verdad? Dios cumplió su promesa y no tuvo que sacrificar a su hijo. Dios proveyó, ¿verdad? Dios proveyó el sacrificio. Número 4. Aquel que tiene fe acepta el llamado de Dios, aun cuando esto represente sufrimiento, y voy a resaltar esto, temporal, porque el sufrimiento que usted y yo podamos tener por servir a Cristo tiene su expiración. Un día ya no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Entonces es temporal. Vayámonos con ese principio, es temporal ese sufrimiento que estamos pasando por servir a Cristo. Moisés, tome nota de Hebreos 11, 24 al 26. Nos habla ahí de que por fe Moisés, hermano, hermana, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de Faraón. Él prefirió estar con sus hermanos en Israel. Él prefirió el sufrimiento, la carga de trabajo, el ser considerado pues esclavo de alguna manera, del pueblo esclavo. Él prefirió eso porque él tenía un llamado de Dios. Entonces fíjese, aquel que tiene fe acepta el llamado de Dios, aun cuando esto represente sufrimiento. Y número 5 y último, aquel que tiene fe guarda testimonio hasta el fin. Para aquel que tiene sus ojos puestos en Cristo, que tiene fe en el Señor, se mantiene guardando el testimonio. Hay muchos hoy en día que tienen fe mientras todo prospera, pero empieza a fallar las cosas, empiezan los problemas, las dificultades, y esa fe se desvanece y termina dando mal testimonio, siendo de tropiezo y tremendo. Aquel que tiene fe permanece en buen testimonio. Hebreos 11:39, para que tome nota. Ahí habla al final como conclusión, dice, y todos estos hombres de fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ahí está, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios el versículo 40, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muchos de ellos no les tocó ver aquello que recibieron como promesa. Quizá vieron parte de, pero no vieron todo, pero permanecieron con buen testimonio. Abraham es uno de ellos, no le tocó ver esas grandes generaciones, gran pueblo que se formó de su descendencia, pero él mantuvo su confianza en Dios. Entonces, hermano, hermana, tener fe no solo es no decirlo solamente de labios y hacer otra cosa. Porque muchas veces decimos, sí, hermano, tengo fe, sale de aquí y hace lo que quiere. Dios no hace lo que Dios le está diciendo en su palabra, por lo tanto no va bien. Tener fe es hacer, tener fe es acción, pero algo muy importante es obediencia y sumisión a la soberana voluntad de Dios, ¿verdad? Porque tener fe no es que suceda lo que yo quiero, ¿verdad? Es lo que Dios quiere. Sí, amén, ¿verdad? Porque a veces queremos pues cosas para nosotros, y eso es egoísmo. Que nuestra fe nos lleve a obedecer, que nos lleve a someternos a su voluntad, hermano, hermana. Ahí en la palabra dice, no dudes.
Ten fe, si tuvieren fe, no dudando, va a haber respuesta, Dios va a obrar. Volviendo a nuestro texto, Mateo capítulo 21, versículo 21 también. Dice ahí Jesús, si tuvieres fe y no dudas o no dudares, ¿verdad? Dice, no solo vas a hacer esto de la higuera que acabas de ver, tú también lo puedes hacer. Pero dice, podrás decir a este monte, muévete y se va a mover. Quítate y échate en el mar, dice ahí, y será hecho. Tengo una historia más para usted. Creo que va a haber otra más. Entonces, otras dos historias. Escuche. Vamos a imaginar este escenario en nuestra mente. Imagine que usted le escribe una carta, un correo, un mensaje a un amigo y le dice lo siguiente. Escuche muy bien, Querido amigo, estoy en un gran problema. Te digo esto y te pido ayuda porque me parece correcto. Sin embargo, aunque te escribo, no creo que me envíes ninguna ayuda. De hecho, me sorprendería si lo hicieres y hablares de ello como una gran maravilla. ¿Crees que recibirías alguna ayuda? Debo decir que tu amigo sería lo suficientemente sensato para observar la poca confianza que le tienes. Él respondería que, como no esperas nada, pues no te envió nada. Su opinión sobre su generosidad es tan baja que no siente o no se siente inclinado a ayudarte. Hermanos, muchas veces venimos a Dios orando así. Señor, vengo a ti orando porque pues hay que orar, pero no estamos creyendo, hay duda en nuestro corazón y es como esta historia. Envío una carta a un amigo, estoy en problemas graves, pero no creo que me ayudes. Hago la carta nomás porque la tengo que hacer, porque me dijeron y pues ahí va. Y si lo haces, pues me voy a sorprender porque nunca me has dado nada, ¿verdad? Por decir un ejemplo, aquí en esta amistad. Gracias a Dios, hermano, hermana, Dios no es así como este amigo. Él no es como ese amigo. Hay una historia en la Biblia, en Marcos capítulo 9, 23, donde un hombre le dice a Jesús, Jesús, si puedes sanarlo, sánalo. Fíjese, con esa fe, pues este otro amigo del cual hablamos no le haya otorgado nada. Gloria a Dios, Dios es muy distinto. Y aun cuando nuestra fe es más pequeña que ese granito de mostaza, Dios es misericordioso y nos ayuda, ¿verdad? Sí, amén, lo he visto, lo he experimentado. Aun cuando nuestra fe está toda tambaleante, el Señor obra. Pero fíjese la respuesta de Jesús a este hombre ahí en Marcos, capítulo 9. En la versión nueva internacional dice así, ¿cómo que si puedo? Me gusta cómo lo dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo le es posible. Dios puede, acuérdense, hablábamos hace algunos meses, Dios puede y quiere hacerlo. Muchas veces venimos a Dios con tales expresiones de duda que no recibimos la respuesta. Ese tipo de peticiones, fíjese, hay una cosa tremenda. Cuando pedimos de esta manera, con duda, hay mucho trasfondo atrás de ello. ¿Por qué pedimos con duda? Pero una de las cosas que refleja, hermano, hermana, cuando usted y yo pedimos así, es nuestra inconstancia, nuestra indecisión, porque no estamos constantes con el Señor, somos indecisos. Yo le invito, vaya a Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, fíjese, la duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Escuche otra vez, no piense pues quien tal haga que recibirá una cosa alguna de Dios o del Señor. El hombre de doble ánimo, fíjese, es inconstante en todos sus caminos. Cuando pedimos al Señor y pedimos con duda, como lo dice Santiago ahí, ni piense que va a recibir algo del Señor.
¿verdad? Entonces, si vamos a pedir, hermano, hermana, con duda, primero arreglemos eso. Si hay duda en nuestro corazón, quizás es que necesitamos pedirle perdón al Señor por algo que hicimos. Y nuestra duda probablemente es por eso, porque sabemos que estamos en pecado y que necesitamos la gracia del Señor. Pues pidamos perdón, estemos a cuentas y creamos que Dios quiere hacerlo, pero hay que pedir con fe, sin dudar. Entonces, hermano, hermana, no dudar es no dudar y creer con todo el corazón que la respuesta vendrá de Dios. No viene de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, viene del Señor. Entonces, cuando pidamos con fe, sin dudar. ¿Sale? ¿Cuál es el resultado? Pedir con fe y sin dudar, pues Dios trae la respuesta. El milagro de la higuera que usted y yo vemos en Mateo nos habla de muchas cosas. En Marcos habla los detalles. Pero Jesús aquí resalta, si tienen fe, no dudan, cosas mayores que esto de la higuera, ¿verdad? Cosas mayores harán. La fe, hermano, hermana, sin duda abre un amplio número de bendiciones que nos llevan, hermano, hermana, a vivir una vida tan abundante, tan especial, aún y a pesar de los problemas. Uno de los puntos que hablamos en el estudio Vida Cristiana, en el instituto, es esto. Y es el objetivo por qué compilamos todas estas lecciones. Nuestra intención es hablarle ahí en ese curso, en resumen, de todas las bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo, de tal manera que usted pueda conocer y vivir. Pero a veces nos cuesta tanto creer que no disfrutamos todo lo que Cristo tiene para nosotros. Y lo más importante es que si usted y yo, hermano, hermana, vivimos con fe, entenderemos el propósito de Dios para nuestras vidas y lo vamos a cumplir. Eso es lo más especial, porque sí, la vida cristiana es algo muy lindo, muy especial, pero lo más especial y eterno que es el hecho de que usted y yo cumplamos la voluntad de Dios, que podamos llegar a su presencia habiendo cumplido aquel llamado que Él nos dio. Pero se necesita fe para perseverar en ese llamado. Usted ve a Abraham y cada uno de los hombres de Dios ahí en la Biblia tuvieron fe, creyeron en el Señor y cumplieron. Y hoy tenemos libros enteros, cartas de hombres que tuvieron fe en el Señor, cumplieron el propósito de Dios, y hoy usted y yo estamos siendo bendecidos por esa palabra que ellos escribieron, ¿verdad? Porque pusieron su confianza en Dios. Pablo en cárceles escribiendo cartas porque confiaba en Dios y sabía que este mensaje un día sería predicado en muchos lugares, y gloria a Dios por ello. Este pasaje tiene el énfasis en el no dudar. Escuche esto: la libertad de la duda surge de la confianza en el poder ilimitado de Dios. ¿Quiere ser libre de la duda? Confía en Dios, que Dios, su poder es ilimitado. Y la conciencia de que la petición de uno se alinea a la voluntad de Dios. Tal petición que se alinea a la voluntad de Dios recibe lo que pide. La confianza en Dios no es algo para presumirse o ser arrogante, sino es sumisión a la voluntad de Dios. Hoy muchos hombres dicen tener fe y son arrogantes, son malvados, se aprovechan de la gente. Tener fe es someterse a la voluntad de Dios. La fe nos habla de que decimos Dios es poderoso y puede hacerlo, pero nos sometemos a lo que Él dice, a lo que su palabra dice. Número 2, segundo tema, dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo. Fíjese, en oración, hay que pedir en oración. ¿Cómo es que vamos a pedirle al Señor? Orando. Una historia más. Un niño de Alemania. El querido niñito creía en Dios y se deleitaba en la oración. Su maestro de la escuela había insistido en los estudiantes de llegar a tiempo a la escuela. Y este niño siempre había tratado de hacerlo. Pero sus padres, fíjese, aquí el problema eran los padres. Los padres eran gente muy floja, siempre se levantaban tarde.
Una mañana, otra vez por culpa de los papás, acababa de dejar la puerta de su casa y sonó el reloj que era tiempo para entrar a la escuela. Entonces imagínense, no iba a alcanzar. El niño en otras ocasiones corría, pero esta ocasión le dijo: Señor, querido Dios, por favor ayúdame a llegar temprano a clases. Por favor. Dice ahí en la historia que un niño lo escuchó y dijo: ¿cómo va a ser posible que llegue a tiempo si ya son las 9 y la escuela abre a las 9? No es posible que llegue a tiempo a su clase. Pero este niño se quedó con la duda y dice: a ver qué pasa. Pues resulta ser que ese día, esa mañana en particular, el maestro de clases metió la llave de manera incorrecta y la llave quedó pegada. Por lo tanto, necesitó hablarle al cerrajero para que viniera a arreglar, y en eso llegó este niño. Gloria a Dios. Dios usó, hermano, hermana, esta falla técnica para que este pequeño llegara a tiempo. Dios escuchó la oración de este niño, hermano, hermana. De tal manera que este niño llegó a tiempo, justo a tiempo, a su clase. Cuando entraron todos, este niño entró a la clase. ¿Cree que es posible esto? Es posible, hermano, hermana. Yo no sé, esta historia se escribió hace más de 100 años. No estoy para preguntarle al hermano, pues ya el hermano ya no está. Pero créeme que Dios escucha la oración de un niño, ¿verdad? La oración de un niño el Señor la contesta, cuando es con fe. Y los niños, hermano, hermana, son caracterizados por la fe, porque creen, aun cuando venga lo que venga, ellos creen. Vea cómo un niño cree en papá y mamá. Imagínese si usted le enseña a creer en Dios, que Dios es su padre, que Dios es su proveedor, su amigo. Tremendo, hermano, hermana, lo que el Señor va a hacer. Gloria a Dios. Lo que pedimos, lo pedimos en oración. El salmista David decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. Aquel que confía en Dios no será desamparado. Pero aquí dice: pida, hay que pedir. Dice aquí: todo lo que pidamos. Un libro yo leí hace unos días y dice que el ser humano por naturaleza es un ser que todo quiere. Si usted se fija, tiene algo y quiere algo más. Tiene un carro, pues ahora quiere una camioneta. Tiene la camioneta y ahora quiere otra camioneta. Tiene 2 camionetas, un carro, y ahora quiere una moto, y ahora quiere esto, y ahora no tiene llena, ¿verdad? El ser humano. Dice aquí: todo lo que pidieres. Esta frase, muchos han usado este texto como excusa para pedir cualquier cosa, sin considerar que lo que pedimos debe ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Santiago 4:3 dice que no reciben, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. No nomás es pedir por pedir, hay que saber pedir y pedir que se haga la voluntad del Señor. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, tenemos bien clarito eso: Padre, que se haga tu voluntad. Cuando Jesús está a punto de partir para ser crucificado: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, se haga como tú. ¿No? Entonces, pedir no es pedir por pedir, es pedir: Señor, hay esta necesidad, es tu voluntad, guíame. Y créame que en muchas ocasiones, a mí me ha sucedido varias veces, no necesito eso. Pues no era la voluntad de Dios, y Dios nos enseña algo tremendo ahí: a esperar en Él, esperar su tiempo. Una oración egoísta no será respondida. Recordemos que Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos, pero qué hermoso tener un medio por el cual usted y yo comunicamos al Padre, nos acercamos, porque se necesita, hermano. Un hijo necesita de un padre, y cuando no está el padre, qué tremenda vida llevan esos pequeños. ¿Verdad? Quien ha vivido sin papá, qué difícil es. ¿Verdad? Se necesita un padre. Por eso Dios provee la oración para que nos acerquemos a Él. Él ya sabe que necesitamos, pero nos da esa bendición de poder decir: papá, Padre, necesito esto.
¿verdad? Y qué hermoso que busquemos su voluntad. Ahí en el famoso pasaje del Padre Nuestro enseña mucho sobre cómo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí los pasajes, si quiera anotarle por tiempo, no alcanzamos a verlos, pero Mateo 6, 7 al 10. Ahí número 1 nos dice que nuestra oración no debe ser con vanas repeticiones. No se trata de recitar, repetir un montón de palabras, un guión. La oración es una conversación sincera con Dios, así de simple. Hablamos, Señor, aquí está mi situación, con total confianza, hermana, porque es nuestro Padre. Otra cosa, Dios nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes que lo pidamos. Y Dios es soberano. Número 3, tenemos que pedir que se haga su voluntad. Si nosotros basamos nuestra oración en estas premisas, en estos enunciados, todo lo que pidamos debe estar condicionado a que sea la voluntad de Dios. Y si usted me dice, ¿cómo sé o cómo es la voluntad de Dios? Pues hay muchos textos sobre esto, yo solo le voy a dar 3. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ya? Pero para entenderla, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12, necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces sí, muchos dicen, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, pues todo lo perfecto para mí, eso es la voluntad. No es así. Necesitamos también discernimiento, que nuestra mente sea renovada, que sean quitadas esas actitudes egoístas, que podamos entender lo que realmente Dios quiere. Y eso que Dios quiere es agradable, bueno y perfecto. Vean, no lo que yo deseo o lo que yo pienso egoístamente. Otra cosa más, ¿cómo es la voluntad de Dios? O la voluntad de Dios es para nuestra santificación. La santificación, 1 Tesalonicenses 5:3. Dice ahí la palabra que la voluntad de Dios es que seamos santificados y nos apartemos. Ahí habla de la fornicación y toda especie de mal. Esa es la voluntad de Dios. Entonces cuando usted y yo veamos o tengamos algo que queremos o que estamos pidiendo al Señor, pensemos, ¿esto que estoy pidiendo me ayuda en mi santificación? Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que no. Hay cosas que pedimos al Señor que no son para nuestro bien, ni para nuestra vida, ni para nuestra familia, ni para la iglesia. Y número 3, la voluntad de Dios. Yo tomé este texto porque aplica también a la oración, a la voluntad del Señor. Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando usted y yo vamos a Dios orando, es por algo que ya pensamos, que deseamos, o que estamos buscando recibir de Dios. Entonces, la palabra de Dios en Filipenses dice todo lo bueno, lo verdadero, lo justo, honesto, puro. Entonces vea, si su petición tiene estas características, es la voluntad del Señor, o va de acuerdo al menos a lo que dice la palabra. Dios trae revelación también, sí, cumple todo, porque a veces nosotros deseamos algo tanto que pues hasta hallamos versículos que soportan aquello. ¿Cuántos defienden temas como el divorcio, temas como pleitos entre familias, entre iglesias, usando la palabra de Dios? Cuando no es así. La palabra de Dios no se usa para nuestros propios deseos, a veces egoístas o pecaminosos. ¿Son todas las cosas, yo le pregunto a usted, todas las cosas que usted y yo pedimos al Señor, son de acuerdo a la voluntad de Dios? Nos damos cuenta que muchas veces no, hermano, hermana. Pero algo tan especial es que tenemos al Espíritu Santo. El año pasado hablamos sobre esto. La obra del Espíritu Santo nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios y nos va a guiar cómo orar. Ahí en Romanos 8, si gusta, tome nota, por favor. Romanos 8, 26 al 27. El Espíritu Santo nos va a guiar cómo hemos de orar. No sabemos, pero el Espíritu Santo nos guía. Porque Dios discierne los corazones. El Espíritu Santo sabe lo que es la voluntad de Dios y nos va a guiar a orar de tal manera.
para que nuestra oración pues sea de acuerdo a como Dios quiere. En oración. Dice aquí, todo lo que pidieres en oración. Es necesario orar, hermano, hermana. Queremos ver la respuesta de Dios. Hay que orar. ¿Cómo vamos a pedir a Dios? Pues orando. Esta versión me gusta mucho porque hace énfasis en el primero en oración. Si usted se fija, dice ahí versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay otras versiones que dicen, y todo lo que pidieres con fe en oración. Pero aquí me gusta porque estamos hablando de la oración. Dice, todo lo que pidas en oración, ahora sí, creyendo, lo recibiréis. Porque hace énfasis de que necesitamos orar. El pueblo, acuérdese ahí Daniel, cuando se encuentra en una dificultad y él hace esta mención, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Dios nos llama a orar. ¿Vamos a obedecer o vamos a seguir haciendo o perdiendo el tiempo o poniendo excusas para no orar? No es fácil, ¿verdad? No es fácil levantar temprano a orar. No es fácil venir los viernes a las 6 de la tarde. No es fácil quedarse a tales horas de la mañana, desvelarse orando. Pero hay recompensa. Hay recompensa, hermano, hermana. Necesitamos orar. Vamos a hablar mucho este año sobre la oración. Muchos temas hablaremos, si el Señor lo permite y lo dispone, sobre la oración. Hoy ya estamos hablando de la oración, al igual que vamos a hablar de adoración y comunión. Pero yo solo quiero darle dos cosas. Como en la oración. La oración número 1 es insistente. Siempre y sin desmayar. Lucas 18, 1 al 8. Es la historia de esta mujer que va ante el juez con un caso. Y usted ve ahí la Biblia cómo empieza. Jesús le enseñó a sus discípulos la necesidad de orar sin desmayar. ¿Verdad? Hay una necesidad de orar insistente. Esta mujer fue insistente con este juez hasta el punto que el juez se cansó y resolvió el asunto. Y listo. Gracias a Dios nuestro Señor escucha y está atento a la oración. Pero número 1 ahí yo le voy a dar solo 2 porque vamos a tener todo el año para ver más. Es insistente. Número 2, la oración es persistente. La oración es persistente. Aun cuando hay oposición, la oración es persistente. Sigue. Daniel 6, 10 al 11. Usted ve ahí cuando él recibe oposición, hay este edicto del rey que nadie debe orar a otro Dios más que a él, a esta imagen que construyó. Dice la palabra que Daniel, como de costumbre, se levanta, abre las ventanas de su recámara que apuntaban a Israel y empieza a orar. 3 veces al día tomaba tiempo para orar, sin miedo, persistente. Dios lo guardó, Dios lo respaldó. Entonces así es la oración, persistente. Sí, amén. Creyendo, ¿verdad? Es necesario, aquí está la liga, usted ve, todo lo que pidieres en oración, ya vimos oración, ¿qué es oración? ¿Cómo orar? ¿Cómo es la oración? Y dice creyendo, esta parte ensambla con la fe, creyendo es la fe. Entonces creyendo vamos a recibir. Santiago 5, 15 al 16 nos muestra esta combinación de la fe y de la oración. Vamos a leerlo rápidamente. Santiago 5, 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y la oración, escuche, de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. Y dice último, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es la oración eficaz del justo? Con fe. Con fe. El justo ora con fe porque cree que Dios existe y por tal modo vive de manera justa, de manera recta. La oración que es eficaz es aquella que va con fe. El justo es aquel que busca hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, su oración es con fe y buscando la voluntad de Dios. Entonces, hermano, hermana, necesitamos fe.
necesitamos oración. Para recibir la respuesta, vemos en nuestro título hoy, la fe y la oración son necesarias para recibir la respuesta de Dios. Voy a leer una serie de textos, voy a leerlo un poco más rápido, pero quiero que esto lo anote. Ahí al final de su hoja usted tiene escrito del 1 al 5, ¿verdad? Hay 5 números ahí, entonces usted va a anotar, usted va a decir, entonces ¿por qué no recibo? Usted podrá decir, yo tengo fe, yo creo en el Señor, pido, oro, pero no recibo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no recibo? Yo le voy a dar 5 razones por qué no estamos recibiendo. Podríamos listar más, pero vaya con estas 5 y yo le voy a invitar, en un momento vamos a orar. Y si hay una de estas cosas en su vida, es tiempo de arreglar cuentas, ponernos a cuentas con el Señor y empezar a orar con más intensidad, con más fe. Número 1, ¿por qué no recibimos? No hay fe y no hay oración. Así de simple. Hoy hablamos de esas 2 cosas. No vamos a recibir cuando no hay ni fe ni oración. Venir a la iglesia no cuenta, hermano, hay que orar. Gracias a Dios, viene a la iglesia, ya dio un paso, pero ore, tenga fe en el Señor. Haber nacido en una familia cristiana no le garantiza la respuesta de Dios. Hay que orar, hay que tener fe. Hay 2 textos, Santiago, ahí están los 2, 1:6 y Mateo 26:41. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando. Ahí en Mateo 26:41 le leo yo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos habla, hermano, nuestra carne no quiere orar y no recibimos porque no oramos. Si no estamos orando, no esperemos la respuesta del Señor. Gloria a Dios, porque a veces hay otras que oran por nosotros, pero hay cosas que usted tiene que doblar sus rodillas y orar. Y más si se trata de estar a cuentas con el Señor, usted tiene que hacerlo, yo tengo que hacerlo, es personal. Pedir perdón al Señor es personal. Y hay que doblar nuestras rodillas, orar y pedir, Señor, perdóname. Entonces, número 1, ¿por qué no recibimos? Porque no hay fe ni hay oración. Y la que viene es muy fuerte, pero es real. No recibimos porque no estamos perdonando. ¿Está faltando en perdonar? Esa puede ser una razón por la cual no recibe lo que usted pide. Marcos capítulo 11, 24 al 26. La palabra de Dios dice así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, escuche esto, perdonáis si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es algo tan real, hermano, hermana, que si no perdonamos, no podemos gozar de esa vida plena que Cristo tiene para nosotros. Por ahí empecemos. Si hay falta de perdón, si hay una ofensa que se nos hizo y no hemos perdonado, y cada vez que vemos a esa persona nos recuerda aquello y no queremos ni hablarlo, lo insultamos o hay algo todavía en nuestro corazón, necesitamos perdonar. De otra manera no vamos a recibir respuesta de Dios. Por más que llore, grite, si no perdona, no hay respuesta del Señor. Es triste, pero eso pasa, dice el hermano, hasta en las mejores familias. En la iglesia pasa, en el liderazgo pasa. Hombres, mujeres, siervos de Dios que sirven en diferentes áreas no reciben respuesta a una necesidad porque no han perdonado, no han sanado esa área. Hermano, hermana, nos conviene pedir perdón y perdonar. ¿Sí, amén? Entonces, no recibimos, número 2, porque no estamos perdonando. Y hay un texto más, son 5. Número 3, no recibimos la respuesta a nuestra petición tan simple porque no pedimos. Santiago capítulo 4 versículo 2. No recibimos porque no pedimos. La razón por la cual no pedimos, quizá no estamos orando o no estamos creyendo y pues oramos por muchas cosas pero no pedimos por aquello.
Santiago 4:2 dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Fíjese, porque no pedís. No obtienen porque no piden. Y como no piden al Señor, hacen todo eso que usted ve atrás. Codician, luchan, matan, combaten en sus propias fuerzas. No están dependiendo de Dios, no piden a Dios. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? El hombre, su naturaleza es, pues a como dé lugar, obtengo lo que quiero, sin considerar a Dios. No está pidiendo a Dios. Y número 4, no recibimos porque pedimos mal. Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Verá cuántos pedimos o se ha pedido para algo que queremos, que es algo, digamos, egoísta? Eso no lo vamos a recibir. Es por eso que cuando pedimos necesitamos: Señor, que sea tu voluntad. Yo quisiera esto, ¿verdad? Pero si es tu voluntad. Si no, da paz a mi corazón, contentamiento y a seguir adelante. Y número 5, no recibimos porque no pedimos, no buscamos y no llamamos. No recibimos la respuesta porque no pedimos, ya hablamos de eso, no buscamos y no llamamos. Hay un texto ahí en Lucas 11 que nos habla de estas tres cosas. Lucas 11, 9 y 10. Dice la palabra de Dios así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Muchas veces no pedimos, no estamos buscando al Señor, su presencia, no llamamos al Señor, por lo tanto no vamos a recibir, hermano, hermana. Acuérdese, necesitamos cada quien desarrollar una relación personal con Dios. El hecho de que papá, mamá, mi esposa, mi esposo busque a Dios no significa que yo voy a recibir todo lo que Dios tiene para mí si yo no pido. Necesitamos cada quien pedir al Señor, buscar al Señor, llamar al Señor, estar en su presencia, y Dios nos va a responder. Entonces, esas 5 cosas, piénselas, medítelas en su corazón. Y yo quiero concluir un resumen. Tener fe es tan fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil porque con solo tenerla podemos recibir lo que pedimos. Pero es tan difícil porque cuesta creer, y por lo tanto dejamos de tener fe y recurrimos a lo visiblemente posible. La fe es necesaria para obtener la respuesta de Dios. La fe es en lo sobrenatural, no lo vemos. Recuerde que la duda limita o anula la respuesta. Dios tiene el poder para darnos la respuesta y mucho más, porque Él tiene mejores pensamientos que nosotros, ¿verdad? Lo dice su palabra, que sus pensamientos no son los de nosotros. Entonces, Él tiene mucho más de lo que nosotros pensamos. Pero si no pedimos, no oramos, no vamos a recibir. ¿Cómo está siendo nuestra petición o nuestra oración a Dios? ¿Está siendo de acuerdo a su voluntad? Recuerdo que no todo lo que pedimos es la voluntad de Dios, y por eso no recibimos. Una oración egoísta, Dios no la va a responder. No olvidemos que Dios es Rey, es soberano. Él ya conoce nuestras necesidades de antemano. Pero decía un hermano hace muchos años, es un privilegio que podamos orar. Una bendición tremenda que podamos ir al Padre como hijos y expresarle lo que necesitamos para recibir su gracia, su misericordia, su amor. Es necesaria, acuérdese, la ayuda del Espíritu Santo. Yo le voy a hacer estas preguntas. ¿Está orando? Gloria a Dios. Y aquí no ver amenes, porque no lo veo. ¿Está viniendo a las reuniones de oración?
¿Está orando en familia? ¿Está llegando temprano a orar? Pero no diga amén. Yo sé que algunos lo hacen, pero hace falta orar, hermano. Necesitamos orar y yo doy gracias a Dios porque Dios este día nos llama a orar. Créame, cuesta mucho, cuesta levantarse y orar, atender, pero Dios premia al que se esfuerza. Recuerde que la oración es insistente y persistente, aun cuando hay oposición, aun cuando vivimos muy lejos, porque a veces esa es la excusa, es que vivo muy lejos. Algún día vamos a tener la oportunidad de hacer viajes misioneros, estamos orando para pronto tener estas actividades, ir a comunidades en diferentes lugares, tenemos ya invitaciones y se va a dar cuenta cuántas distancias recorren nuestros hermanos en los diferentes estados para ir a la iglesia caminando. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos también el macro periférico, ¿cómo se llama? Gloria a Dios, tenemos un tren que nos deja aquí a 2 cuadras. Hay manera, hermana, pero necesitamos tomar esa determinación, decisión. Y recuerde, yo lo decía hace un momento, estamos preocupados, nos interesa el bienestar de nuestra familia, de nuestro trabajo, lo que emprendemos. Hablando de la iglesia, estamos preocupados porque nuestro ministerio crezca y sea lo que Dios quiere que sea en esta generación. No va a suceder nada si no oramos, ¿verdad? Si no oramos, la cosa va a ir cada vez peor. Ya lo estamos viviendo, no ocupo decirle. Si no oramos, usted hoy vio cómo orar, hermana, gloria al Señor. Dios nos da palabra de cómo orar, ¿verdad? Si nos dice, no estás orando, hay que orar más. Y así se ora. ¿No le da gracias a Dios por eso? Porque Dios nos enseña, hermana. Siempre Dios, sí, a veces nos da con la vara, pero nos enseña cómo. Sí, a mí me bendice mucho. Cada vez que yo voy cada vez que yo preparo para darle palabra del Señor para usted, pues créame que primero, pues me dio a mí bien. A veces me ve ahí casi cayendo porque me tupió, pero pues bueno, me hace falta, gloria al Señor, ¿verdad? Sí, amén. A todos nos hace falta la reprensión del Señor. Es tiempo de orar. Atendamos al llamado de Dios y oremos. ¿Por qué no cierra por favor sus ojitos ahí donde está? Y vamos orando juntos, hermanos. Hablando de oración, vamos a orar y pedir al Señor que su gracia sea sobre nosotros. Dios, gracias una vez más por tu misericordia incomparable. Señor, creemos que tu palabra hoy fue para cada uno de nosotros. Quizá algunos en un mayor grado, a otros en un menor, pero todos, hermano, hermana, créame, necesitamos orar y Dios lo sabe, Dios está aquí. Demos gracias porque Dios nos sigue amando. Y porque nos ama, nos dice, necesitamos más tiempo juntos. Necesitamos tiempo de oración. Buscarle, hermano, hermana. Recordemos que la oración es un privilegio. Un privilegio que tenemos de acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos escucha. Y yo le voy a invitar. Hoy no se ha puesto de pie usted, quédese ahí. Y le voy a decir una cosa, cada vez que se termina el culto, yo lo observo, mis hermanos que están atrás lo observan. Estamos orando, ¿y qué está haciendo usted? Arreglando cosas, saliendo al baño. Yo le invito por hoy, quédese, ore. Necesita orar. Y usted sabe a quién estoy hablando. Guarde reverencia, la presencia del Señor está aquí. Si realmente está preocupado y quiere servir a Dios, empiece a orar. Por eso las cosas están como están. El Señor nos llama a orar. Y hermano, hermana, si hemos dejado de orar, la gracia del Señor es tan especial que nos está llamando hoy a orar, buscar su presencia. Porque los tiempos son difíciles, hermano, hermana, y vienen peor.
Esta pandemia demostró mucho las consecuencias de la desobediencia del hombre. Y mucho juicio más bien, hermano, hermana. Y si no estamos orando, si no estamos buscando la presencia del Señor, nos va a alcanzar, hermano, todo eso. Pero si estamos orando, si estamos buscando la presencia del Señor, llenándonos de Él, créame que todo eso que pasa alrededor, como dice su palabra, caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, pero a usted no llegarán, porque usted está en la presencia de Dios, en el lugar secreto donde Dios habita. Hermano, hermana, con el corazón se lo digo, ore, clame, tome tiempo. Si hemos dejado de orar poniendo múltiples excusas, pidamos perdón y digamos, Señor, perdónanos. A veces creemos que porque ya sabemos mucho, o porque tenemos tantos años, ya no necesitamos orar, o con 5 minutos basta. Usted vea en la Biblia, hermano, hermana, Jesús, ¿cuánto tiempo tomaba orando? Lo veíamos toda la noche. Se alejaba 40 días, se alejó al desierto para buscar dirección de Dios. Estaba a punto de emprender el ministerio y él necesitaba tiempo con Dios. Queremos servir a Dios, necesitamos orar. A veces queremos servir a Dios y empezar a hacer y deshacer, pero no queremos pagar el precio de doblar nuestras rodillas. Si algo nos han enseñado nuestros hermanos, hermanas que antes estuvieron aquí, su hermano Rogelio, un ejemplo, cuánto tiempo pasaba orando. Y aún hoy, hermano, hermana, él sigue orando por usted, por mí, por cada uno de los centros de fe. Necesitamos, hermano, hermana, orar. Si ha habido duda en nuestro corazón, si hemos sido inconstantes, estemos a cuentas y hagamos el compromiso de orar. Orar con más pasión, buscando su presencia, buscando su palabra, para conocer más y más cuál es su voluntad. Yo le animo, comience a orar cuando toma tiempo para leer la palabra. Antes de leer, pídale, Señor, háblame, ministrame a través de estos pasajes. Mientras lee, hermano, usted se dará cuenta de palabras que Dios le está hablando. Empezará usted a derramar lágrimas delante del Señor, orando, intercediendo por un cambio en su vida, en su familia. Terminará dando gracias por la palabra. Terminará exaltando al Rey porque ese día Él le dio la palabra que necesitaba. Empiece así, hermano, hermana, poco a poquito, dedique tiempo y vamos a ver respuesta poderosa de Dios. Señor, te pido por mi hermano, mi hermana, Señor. Cada uno, me incluyo ahí. Necesitamos orar más. Necesitamos orar con fe. Señor, gracias por la bendición que viene. Bendición grande porque tú eres Dios grande. Y hemos creído, Señor, y hemos visto ya fruto de la fe, de la oración con fe, Señor. Y no hemos visto todo lo que tú puedes hacer y lo que harás. Señor, tus discípulos se asombraron con esa higuera. Tú les dijiste que una montaña podría moverse y ser echada al mar, algo humanamente imposible. Pero con oración, con fe, es posible. Señor, creemos que esas montañas se moverán. Creemos, Dios, que cualquier cosa que pidamos en tu nombre, Jesucristo, será hecho. Porque hay poder en la oración. Señor, gracias y gloria a tu nombre, porque veremos cosas grandes, porque tú sigues haciendo milagros. Creemos en ti, Dios, y que la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, Dios. Aleluya. Yo quiero dirigirme a usted, que quizá hay duda en su corazón. Si usted hoy muriera
¿Está seguro de cuál es su destino? Hoy usted ha escuchado la palabra de Dios y quizá usted conoce y su mente está llena de conocimiento, pero no ha atendido al llamado de aceptar a Jesucristo en su corazón. Esa palabra que está en su mente no ha llegado a su corazón y por eso no puede gozar de todo eso, de toda esa vida abundante que Cristo da. Hoy usted escuchó que la oración es una conversación sincera con Dios. Pero fíjese, si hay pecado en nuestro corazón, no podemos acercarnos a Dios. Hay un abismo entre nosotros y Dios cuando hay pecado. Pero gloria a Dios. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, de tal manera que la deuda que usted y yo teníamos para poder ir a Dios ha sido saldada. Y ahora usted puede venir a Jesús reconociendo que es pecador, pidiendo perdón, diciéndole a Jesús sea su Señor, su Salvador, y usted puede una vez venir al Señor. Una vez más, cada vez que usted lo necesite puede venir y venir, porque el pago fue hecho. Pero usted necesita venir a Jesús, pedir perdón a Dios por sus pecados y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si usted acepta el perdón de Dios, comienza una vida nueva, porque en Cristo las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Si usted desea esta vida en Jesús, quizá usted tiene mucho tiempo en la iglesia, pero no siente un cambio, no ve un cambio en su vida. Es que quizá conoce mucho, se ha llenado de conocimiento, pero necesita un cambio de corazón. Yo le invito, dígale al Señor con todo su corazón: Dios, perdóname. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de esa salvación, de esa vida abundante. Reconozco que en mis medios no puedo. Pero hoy he escuchado de Jesús, quien pagó por mi deuda. Hoy te pido, Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal, porque yo quiero servir, yo quiero ser alguien útil en esta vida. Gracias, Dios, por tu perdón, y gracias porque me confirmas, me muestras cuál es el propósito para mi vida. Y aunque las cosas se pongan difíciles, yo voy a orar. Yo voy a venir a ti, Dios, en oración, creyendo que tú escuchas. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén.